Hola familia, bienvenidos. Hoy tendremos una recopilación de relatos cortos que nos han compartido. Ya saben, prepárense un café y listos, que están a punto de entrar a un camino misterioso. Camino misterioso. No me pasó a mí, le sucedió a mi tío, marido de la hermana de mi madre. Él era camionero, actualmente retirado. Mientras conducía en la oscura noche, un hombre viejo le hizo una seña para que lo subiera. Mi tío, viendo las condiciones en las que se encontraba el pobre hombre, decidió subirlo. Le preguntó que a dónde iba. El hombre le respondió: «Todavía no lo sé». Poco le importó a mi tío, quien siguió conduciendo y charlando con él. Entre charla y charla, el viejo le pregunta: «¿Cómo se encuentra Marily?», refiriéndose a mi tía. Mi tío, en shock, simplemente le respondió que ella se encontraba bien. El hombre pidió que lo bajase y mi tío procedió. Al momento de bajarse del camión, el hombre le dijo: «Cuídala mucho». Mi tío avanzó y al mirar por el retrovisor, el hombre desapareció. Cuando volvió a casa con mi tía, se enteró de la noticia que el hombre el cual subió era el abuelo de mi tía, quien falleció días atrás. Le contó lo que había pasado y mi tía le pidió que lo describiese. Y sí, era su abuelo. Camino misterioso. Una vez mi mamá me contó que unos años antes de que falleciera mi abuelo, él veía la sombra de una niña con un vestido blanco. Y mi abuelo le preguntaba a mi mamá que si yo había ido a la escuela, y ella le decía que sí, y todos los días era lo mismo. Entonces mi abuelo le dijo a mi mamá que seguramente era la niña que había fallecido entre su terreno y el del vecino hace mucho tiempo. Años después de que falleciera mi abuelo, mis sobrinos venían a mi casa, y uno de ellos me decía que lo acompañara al baño, ya que le daba miedo a la niña que estaba dentro, que le sangraba la cabeza y no lo dejaba entrar. Yo nunca la vi, pero en la noche se escuchaban pasitos, hasta que un día reconstruyeron la casa y ya no volví a escuchar, y mi sobrino la dejó de ver. Camino misterioso. Esto le pasó a mi abuelo. Es de un pueblito del estado de Oaxaca. Él solía ir a cazar, la mayor parte solo. En esos tiempos no era prohibido, y para ellos era una fuente de llevar alimento para su casa. Ese día, se alistó para salir a cazar. Llevó su rifle, balas y su lámpara. Salió para el monte y se adentró en él. Comentaba mi abuelo que su plan era conseguir un venado e iba con esa mentalidad de encontrar y llevar. Dice que buscando, encontró un llano y vio un venado enorme, con su cornamenta grande, su pelo brilloso, perfecto para comerse. Él se escondió en unos matorrales cerca de ahí. Sigiloso, sacó su rifle, apuntó al venado y cuando jaló el gatillo, no disparó. Apresurado bajó la mirada para revisar su rifle. Al ver que estaba bien, alzó la mirada y frente a él estaba el venado parado en dos patas, riendo. Le habló por su nombre y le dijo que si no pensaba dispararle, pues su carne era demasiado rica, que se acercara a él, que no le iba a hacer nada, solo quería verlo bien. Mi abuelo sacó de su morral una botellita de aguardiente, le dio un trago y dio media vuelta y se alejó de ahí, tratando de regresar a su casa, pues él, que años iba y venía del monte, se había desorientado esa madrugada. Decía que a lo lejos se escuchaba una risa macabra y que parecía que susurraban cerca de él, diciéndole que regresara por el venado. Obviamente él ya no regresó y pudo encontrar el camino a su casa cuando ya estaba amaneciendo. Camino misterioso. Yo tuve experiencias paranormales cuando vivía en Coatzacoalcos, Veracruz. Yo tenía aproximadamente 11 años. Vivía con mi papá, su esposa y mi hermano menor de 9 años. Rentamos una casita en una colonia muy conocida. Y lo primero que me pasó fue una noche en que mi hermano y yo veíamos televisión con la luz apagada. Estábamos en nuestra cama y la televisión quedaba justo enfrente. El baño quedaba hacia el fondo del cuarto. En un momento vi que mi hermano pasó caminando frente a mí hacia el baño, pero vi que no había prendido la luz, lo cual era raro porque era un niño algo miedoso. Entonces volteé a mi lado izquierdo y allí estaba. Le pregunté si no había pasado hacia el baño y dijo que no. Las cosas se pusieron más raras cuando supimos que la esposa de mi padre estaba embarazada, porque decían que una bruja venía a molestarla. Se oían rasguños en el techo por las noches, por lo que antes de dormir aventaban granos de mostaza al techo y dejaban tijeras abiertas en forma de cruz. Yo no había escuchado los rasguños más que en 2 ocasiones. Una noche me sucedió la cosa más aterradora que he vivido.
Todas las noches acostumbraba a escuchar música hasta quedarme dormida. Ese día no había sido la excepción. Miré el reloj y vi que eran casi las 3 de la mañana, así que me quité los audífonos y me dispuse a dormir. Apenas había cerrado los ojos, cuando de repente escuché, justo en la entrada de mi cuarto, una risa horrible. Era una risa infantil, pero muy malvada. Sentí como si la sangre se fuera de mi cuerpo, y tenía tanto miedo que no pude gritar en el momento. Después de unos segundos por fin salió mi voz. Llamé a mi papá. No vi nada, pero lo que escuché fue horrible. Tiempo después, platicando con la esposa de mi papá sobre lo que sucedió aquella madrugada, me contó que ella estaba soñando, antes de que mi grito la despertara, con un niño pequeño, calvo, que intentaba acercarse a ella para hacerle daño. Dice que el niño intentaba acercarse, pero ella puso la mano sobre su cabeza para detenerlo, y sintió como si la cabeza del niño tuviera una enorme mollera. Era muy blanda y el niño reía con malicia. Esa es la experiencia más aterradora que he tenido. Camino misterioso. Recuerdo un poco lo que sucede en mi casa. A esto yo le apodé la niña. Solo la he podido ver en contadas ocasiones. Por lo general, se ve como algún familiar, siempre de espalda, y cuando la sigues, porque crees que es alguien de ahí, desaparece frente a ti, y ahí te das cuenta que era la niña. En mi casa, ya no nos da miedo, porque no hace realmente nada, pero creo que no le agrada nada a mi mamá, y menos si se pone a fregar, porque a veces podemos verla por los espejos como una sombra o una cara, y al frente de mi fregador hay ventanas que parecen espejos y se puede ver nuestro reflejo. En una ocasión, vimos a mi prima parada detrás de mi madre, y esta la jaló del chicote del pantalón, y pues pensamos que era mi prima y ya le íbamos a regañar, porque yo estaba ahí viendo cómo jalaba a mi mamá, cosa que era extraño, porque mi prima nunca se comportaría así, y mucho menos con mi madre. Se fue caminando a la sala como si nada. Mi mamá también la vio, y la iba a regañar hasta que vimos cómo desaparecía. Empezamos a buscar a mi prima, y ella estaba en el baño, así que era muy obvio que fue la niña quien jaló a mi mamá. Camino misterioso. No se olviden de suscribirse, compartir y darle like. Saludos a todos.